Tres Palmas, una de las colonias menonitas más pequeñas de Paraguay, tiene una historia muy especial. Esta comunidad está ubicada a orillas del embalse Iguazú, en el distrito Raúl Arsenio Oviedo, en el departamento de Caaguazú. Su historia comenzó en la colonia Bergtal, fundada en 1948 por inmigrantes menonitas de habla dialecto alemán, Plötzlich, de Canadá. Bajo la influencia espiritual del Dr. John y Clara Schmidt en el kilómetro 81, la Escuela de Enfermería en el Chaco y la estación de radio HCJB de Quito, Ecuador, algunas familias tomaron la decisión de seguir a Cristo. Esto trajo consigo resistencia y oposición. A consecuencia, los señores John Jansen y Jacob Brown construyeron un puente sobre el río Yucurú en 1956 y un camino dirección norte de Bergtal para establecerse y levantar una escuela, clínica e iglesia. El primer maestro y pastor fue Frank Kruger de la misión EMC, Conferencia Evangélica Menonita de Canadá, quien se mudó con su familia a Yucurú. Ya en el segundo año se sumó la profesora Sarah Martens, procedente de Canadá. Cada vez más familias se trasladaban a Yucurú, también llamada Buena Vista, propiedad de la Compañía Forestal Hispano-Paraguaya, con la esperanza de encontrar libertad y desarrollo espiritual y económico. Cuando quedó claro que la compañía no vendería tierras a las familias, buscaron nuevas oportunidades para acceder a una propiedad privada. Así fue como en 1961 el señor Jacob Brown y algunos socios comerciales de aquel entonces adquirieron 2.090 hectáreas de tierra de Nenito Barreto en Tobatí. Algunos años más tarde, los socios vendieron su parte al señor Brown y él construyó un puente de madera sobre el río Iú para acceder a las tierras compradas. En su propiedad estableció la aldea Lucero. Él donó terrenos para construir la escuela, el hospital y también la iglesia, que hoy se utiliza para campamentos de retiro espirituales, y participó en la construcción de caminos. También vendió parte de su tierra a propietarios privados. Algunos años después, el señor John Jansen pudo comprar de a poco tierras de Jorge Carreras Aguirre, Riquelme y sus hermanos, hasta llegar a 52.000 hectáreas al noreste del río Iguazú y levantar un puente sobre ese mismo río. Jansen construyó aproximadamente 200 kilómetros de caminos de tierra con sus máquinas. Más tarde, John Jansen ofreció a la venta tierras a los lugareños e inmigrantes brasileños, lo que llevó a la fundación de varias colonias nuevas como Vaquería, Nueva Brasilia, Nueva Toledo, Cedrotú, San Juan y parte de Casilla 2. La señorita Eggy Brown ya había comenzado con la escuela dominical en Bergtal. Los cristianos, fervorosos en la nueva fe, se reunían para estudiar la Biblia. Esto llevó a la fundación de la comunidad EMC en 1967 con 22 miembros. Hoy en día, la iglesia se llama EMG, Iglesia Evangélica Menonita, y cuenta con 90 miembros. Un objetivo primordial de estos creyentes era la misión a lugareños e indígenas. Las hermanas Katie y Anne Brown se graduaron en 1955 en el área de enfermería en Loma Plata, Chaco. Cuando regresaron, Anne sintió un fuerte llamado a la misión y, en 1964, aprendió el idioma guaraní conjuntamente con misioneros enviados de Canadá. Ella habilitó una clínica en Yucurú especialmente pensada para los indígenas. Llevando medicina en su bolsillo, Anne Brown y Sarah Lepke, otra misionera de Canadá, visitaron las chozas indígenas a través de estrechos senderos. En ese momento, la industria maderera era la fuente de ingresos más importante. La Compañía Forestal Hispano-Paraguaya, para la cual trabajaba Jacob Brown en Yucurú, ya exportaba rollos de madera a Argentina que se transportaban en forma de angada por agua desde Yucurú al río Iguazú, posteriormente al Paraná. Después de la compra de tierras, los señores Brown y Jansen comenzaron su propia empresa maderera. Aquello impulsó la apertura de nuevos caminos a través de la selva, lo cual permitió que empleadores y empleados viajaran durante algunos años desde Bergtal o Buena Vista hasta las nuevas tierras. Sin embargo, esto fue difícil, ya que los caminos de tierra eran intransitables en días de lluvia, lo cual llevó a la decisión de mudarse de Buena Vista y Bergtal a las propiedades adquiridas a finales de 1969 y 1970. Heintek y Jake Dirksen fueron elegidos por la comunidad para coordinar la mudanza. A lo largo de 3 meses fueron trasladadas unas 30 casas de madera, una clínica, un edificio escolar y una iglesia en remolques tirados por tractores a lo largo de un camino de 25 kilómetros lleno de baches, barro, curvas, elevaciones y bajadas.
La nueva comunidad se llamó Lucero, que significa estrella del alba. El nombre simboliza una nueva esperanza para una convivencia pacífica. El aserradero Jansen fue trasladado río arriba hasta Tobatí, cerca del Iguazú, lugar donde fue montado nuevamente. John Jansen tenía un gran negocio maderero y empleaba a muchos trabajadores procedentes de diferentes colonias de la región oriental y occidental. La primera familia que se estableció en lo que hoy es el centro de Tres Palmas, llamado Alto, en 1965, fue la familia Abraham Jans, seguida poco después por la familia David Reimer. A finales de 1965, la familia John Friesen se mudó al Valle del Iguazú, llamado Bajo. Poco a poco se fue poblando. Los aserraderos de Brown y Jansen, el negocio maderero, la carpintería shop de Hibbert y Jansen y la cría de ganado en campos y esteros proporcionaron muchas oportunidades de empleo. También se contaba con una cocina, comedor, taller, oficinas, despensa, casas particulares y un mini zoológico de Jansen en el Bajo, hoy en día inundado. El hospital en Lucero atendía a todos los pacientes en el nuevo entorno, indígenas, lugareños, brasileños y menonitas sin excepción. Más de 1000 bebés vieron la luz por primera vez con Kitty Brown. Poco tiempo después se acopló la pareja Dr. John y Clara Schmidt para prestar servicios médicos. A pesar de los tiempos difíciles, el hospital pudo mantenerse y expandirse. Hasta el día de hoy cumple una función indispensable. Allí se realizan aproximadamente 4.000 consultas médicas al año, alrededor de 140 partos y 220 cirugías. Después de la migración a Lucero, los misioneros continuaron buscando el contacto con los guaraníes que vivían dispersos en las tierras de la Compañía Forestal Hispano-Paraguaya. Estas 40.700 hectáreas, un apoderado era el Dr. Mateo, fueron vendidas y los indígenas expulsados en gran medida por los loteros, los campesinos. Por eso, en 1971, la iglesia EMC de Tres Palmas, en cooperación con la EMC de Canadá, adquirieron 610 hectáreas de tierra para los indígenas guaraníes. Al principio, desconfiaban los nativos y solo cuando el jefe Reginaldo Fernández tomó la decisión de establecerse allí, los miembros de su grupo lo siguieron sin dudar. Luego vinieron otros aborígenes de diferentes zonas para establecerse en Santa Teresa. Debido a los conflictos entre los clanes, la iglesia compró 320 hectáreas adicionales para los indígenas en 1975. En total se crearon 3 asentamientos. Los P'a viven en Ubi-Ubaté, conocido como Santa Teresa, con 610 hectáreas de tierra. Los Abá Guaraní en Tachipotú con 96 hectáreas y los Xiripá en Ubi-Ribaté con 207 hectáreas de tierra. Ambas parcelas de tierra fueron transferidas a las comunidades indígenas bajo la jurisdicción del INDI en 1988 y 2005. En una asamblea extraordinaria de la Sociedad Civil Tres Palmas en 2005 y bajo la gestión del administrador Levi Friesen, se decidió vender 322 hectáreas de su reserva forestal al INDI con la condición que con esto se solucionara definitivamente el problema de ocupaciones a las tierras pertenecientes de la Sociedad Civil Tres Palmas. Por otro lado, los indígenas se comprometieron a respetar lo acordado. Este asentamiento se llama Ñembiará. La misión cristiana en Santa Teresa pudo continuar prestando su servicio de manera efectiva gracias a la compra de tierras en 1971. Atención médica, asesoramiento económico, tienda de consumo, trabajo comunitario, espiritual y educativo fueron ramas importantes. La escuela actualmente cuenta con 10 maestros y 300 estudiantes. En la primera reunión, el 16 de junio de 1973, el señor John Jansen y el Dr. John Schmidt ofrecieron a la venta tierras a los jóvenes residentes a un costo de 3.000 guaraníes por hectárea con un plazo de pago de 3 años. El 17 de septiembre se sometió a votación el nombre para la nueva colonia. Esto dio como resultado la elección del nombre Tres Palmas y se eligió el primer comité compuesto por David Jans, Jacob Brown y el Dr. John Schmidt. El gobierno nacional reconoció oficialmente la constitución de la Sociedad Civil Tres Palmas el día 20 de septiembre de 1973, que rige como fecha fundacional. A finales de la década del 80, el Dr. John Schmidt volvió a ofrecer a la venta 4.000 hectáreas. De esta manera, los jóvenes también tuvieron la oportunidad de adquirir tierras a bajo costo. Parte de la tierra fue donada como reserva forestal. Además, el misionero Bell Rupp vendió 1.066 hectáreas de tierra a la colonia para jóvenes agricultores.
Tan variados como eran los habitantes de la colonia, eran también sus deseos y visiones para la construcción de una colonia menonita. Enfrentaron escasez y otras dificultades, pero la mayor crisis llegó con la inundación de 1983 causada por el represamiento del río Iguazú en la desembocadura del Acaraú. Esta situación adversa fue agravada por un periodo de lluvias intensas con 1000 milímetros por mes. El lago estaba destinado a ser una reserva de agua para la represa del Acaraú. El lago inundó el valle y las distintas labores desarrolladas en la zona tuvieron que ser interrumpidas. La colonia quedó aislada y no había conexión con el mundo exterior. Una balsa llamada Seewolf y lanchas motoras transportaban a las personas, alimentos, camiones, autos y motocicletas. Una gran parte de la población no encontró solución a esta situación y optó por marcharse. Solo unos pocos que tenían la firme convicción de establecerse en el lugar decidieron quedarse y continuar luchando. La escuela y la iglesia se reubicaron al centro de Tres Palmas, donde vivía la mayoría de la gente. Los alumnos de Lucero cruzaban diariamente el lago enfrentando situaciones climáticas adversas, niebla, neblina, lluvia o tormenta. A veces el lago era considerado como un amigo cuando se utilizaba para actividades de ocio, pero mayormente era visto como un enemigo que obstaculizaba el progreso. Se trabajó en la medida de lo posible en la construcción de nuevos caminos que eran largos y complicados. Desde Tres Palmas hasta Lucero en ese momento había que recorrer unos 30 kilómetros a través de Panambí. Para llegar hasta Campo 9 había un camino de tierra de 60 kilómetros que requería constante mantenimiento. Gracias a la perseverancia, el trabajo duro y la ayuda de Dios, la crisis se fue superando gradualmente. Por iniciativa de algunos empresarios, se construyó de 1992 a 1994 una nueva conexión aguas arriba del río Iguazú. El señor Jacob Brown donó para la habilitación del camino la tierra desde el río Iguazú hasta el río Iú. Walter Brown coordinó esta iniciativa junto con David y Andreas Funk. El ex gobernador del departamento de Caaguazú, Mario Soto Estigarribia, padre del actual gobernador Marcelo Soto, apoyó el proyecto enviando máquinas como tumbas, pala excavadora y niveladora. Los ex intendentes de Raúl Arsenio Oviedo, Amancio Cantero y Nicanor Franco, incluido el doctor Mateo, se encargaron de la construcción del camino de Raúl hasta Iú. El señor Jansen donó tierra para el camino de Tres Palmas hasta el Iguazú. Esta obra, incluido 2 puentes sobre el Iú e Iguazú, concluyó en un periodo de 2 años, uniendo así Tres Palmas con la aldea Lucero y Lucero con Raúl Arsenio Oviedo. Esta conexión contribuyó al progreso y desarrollo de la ciudad y comunidades aledañas de Raúl Arsenio Oviedo. Mediante este nuevo camino y el proyecto de autoconstrucción de una línea trifásica, se pudo acelerar el suministro de energía eléctrica de Ande a Tres Palmas, lo que contribuyó en gran medida al desarrollo económico. Con la construcción de una lechería en 1987, se buscó asegurar la subsistencia de los agricultores en tiempos de crisis, pero este proyecto fracasó debido a las malas carreteras y la falta de infraestructura. Sin embargo, actualmente hay productores que venden su leche a la empresa Lactolanda. La instalación se convirtió en almacén, pero quedó con el nombre de lechería. En el año 2021 a 2022, la colonia realizó una importante inversión para ampliarla y transformarla en el actual supermercado Tres Palmas. Tres Palmas tiene actualmente 86 socios registrados que con sus familias llegan a 200 personas. La población total alcanza los 350 habitantes. Y gracias a la agricultura, la ganadería, la producción de leche y una variedad de servicios, se emplea a más de 400 trabajadores de comunidades aledañas. La escuela tuvo sus inicios en el lugar denominado Yucurí. 4 años más tarde fue trasladada a Lucero por el motivo de la migración. La escuela se desarrolló favorablemente y antes de la crecida del río Iguazú en 1983 ya contaba con más de 80 alumnos. Después de la inundación, la cantidad de estudiantes disminuyó considerablemente porque las familias se desplazaron a otras comunidades e inclusive países. Para terminar el año escolar en 1983 fueron trasladados materiales didácticos a un local ubicado en el centro de Tres Palmas, actualmente sede de Radio Mensajero. Desde 1984, la escuela y hoy colegio se encuentran en el predio educativo actual donado por el señor Jansen. La institución fue reconocida por el MEC, primero como Liceo Privado Tres Palmas en 1975, después la educación primaria en 1994 y por último como Colegio Privado Tres Palmas en 2013. En el mismo año, el primer grupo de alumnos se graduó del tercer curso de la media en el Colegio Privado Tres Palmas. Desde 1996 también se ofrece el DST, Diploma de Lengua Alemana.
La institución educativa es multicultural, multilingüe y multidenominacional. La Casa de Estudios brinda educación a los niños y jóvenes de Tres Palmas, comunidades vecinas y al final a todo el distrito. También se vela por una educación integral, dando énfasis en los valores éticos, morales y cristianos. Se brinda clases en 4 idiomas: español, alemán, guaraní e inglés. La educación integral está basada en los valores bíblicos como el respeto, la responsabilidad, la disciplina, la sinceridad y la puntualidad. En la actualidad, 2023, la escuela cuenta con 150 educandos y 20 profesores. Cuando la escuela se trasladó al centro de la colonia, quedó un importante terreno sin aprovecharse. Fue entonces cuando miembros de la iglesia tuvieron la visión de establecer un campamento, un lugar de fortalecimiento de la espiritualidad y espacio de ocio en Lucero. En 1986, el líder de la EMC, Iglesia Evangélica Menonita, Herbert Siemens, en conjunto con el Jans Team y el orador Marvin Thiessen, organizaron los primeros campamentos intercoloniales. Hasta el día de hoy, estos campamentos cristianos siguen siendo una gran bendición para miles de participantes y cientos de voluntarios. La visión de una emisora de radio cristiana comenzó en Yucurí, pero no pudo hacerse realidad hasta mucho después. En 1998 se obtuvo la licencia y hoy en día Radio Mensajero transmite el mensaje de salvación en 5 idiomas diferentes. Los propietarios son la EMG Tres Palmas, la Iglesia Neues Leben de Bergtal y la EMG de Sommerfeld. No hay progreso sin cambio. Esto también se nota en Tres Palmas. Gracias al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, y al incansable esfuerzo del entonces intendente municipal del distrito, Eddie Neufeld, se mejoraron muchos caminos y se asfaltaron importantes rutas de conexión hasta Campo 9, Nueva Toledo y Casilla 2 desde el 2013 hasta el 2020. Este cambio facilita las actividades económicas y sociales de los residentes. El asilo de ancianos es una cómoda instalación de la colonia para la generación mayor. En este lugar se cuida desde el 2015 con mucho amor y dedicación a los residentes. En el 2011 se inauguró la comunidad cristiana de habla hispana Casa Cristiana de Adoración, donde se reúnen diferentes culturas de los alrededores para el culto. Los habitantes de la colonia Tres Palmas son conocidos por su generosidad y ayuda mutua con la que desean servir a Dios y a la patria. El deporte ocupa un papel importante en la colonia y muchas personas se involucran en actividades deportivas de forma voluntaria. La colonia participa exitosamente cada año en el MFBOFAO, Federación del Fútbol y Voleibol Menonita del Este de Paraguay, y ha logrado muchas victorias. Con el lema "Somos pocos pero grandes", la apasionada hinchada apoya a su equipo con la camiseta verde y blanca. Gracias a la colonia y a particulares, se ha construido, mejorado y ampliado el terreno deportivo y el pabellón polideportivo. Mediante la gestión del intendente Antonio Solís, se inició la construcción del techo y piso del nuevo polideportivo en el 2022. Dicha construcción fue finalizada en el 2023 con los aportes de la colonia Tres Palmas. Tres Palmas tiene una rica historia marcada por la determinación, la libertad, la colaboración y el deseo de comunidad. Sin embargo, esta historia aún no ha terminado. Cuando surjan nuevos desafíos en el futuro, el fundamento en Jesucristo y los valores cristianos como la solidaridad, unidad, libertad, confianza y diligencia seguirán fortaleciendo a la comunidad de Tres Palmas.